que me enciendan los singles que como está la cosa en los planos tierra, en los planos de la tierra, como están los criollos, cara. Sí, cara, sí, cara. Buenas noches, criollo. Yo dejo mi hueso allá, venga seca irá. Bienvenidos a Mi Vida Mágica con Tadeo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno mi gente, hoy es sábado y hoy toca videito. Bueno, si es la primera vez que pasas por mi canal, mi nombre es Tadeo, bueno, y este canal se llama Mi Vida Mágica. Y se llama Mi Vida Mágica porque aquí hablamos de la magia de la vida, porque aquí hablamos de todas esas cosas paranormales que le ocurren a las personas. Y bueno, como mi vida es una vida muy paranormal, pues he decidido abrir este canal ya hace algunos añitos para ponerles en contexto y para poderles contar esas peripecias de la vida mía y que ustedes me acompañen en todo esto. Bueno, como han visto en el título del vídeo, hoy voy a estar hablando de espiritismo. Yo procedo de una familia espiritista y bueno, voy a hablarles del tema del espiritismo porque en esta semana que ha pasado he tenido dos conversaciones con dos personas, dos seguidores de mi canal, amistades mías, que bueno, son personas que me han estado haciendo preguntas sobre el tema del mundo de los muertos, interesados en ver si es posible ponerse en contacto con sus familiares muertos. Incluso, creo que esta misma noche me toca hacer una consulta donde alguien quiere que me ponga en contacto a través de las cartas con el espíritu de una abuelita. Así que nada, mi gente, voy a comentarles un poquito sobre este tema, voy a contarles un poco cómo llega a mi vida el mundo del espiritismo, que fue de una manera bastante rara. Yo no procedo de una familia espiritista, como mucha gente que nacieron ya metidos en ese mundo. Yo no nací en ese mundo, yo vengo de un mundo católico, mi familia era una familia más bien católica y otras personas eran ateas. Y bueno, pues nada, un buen día, cuando yo tenía 20 años, mi padre quedó poseído por un espíritu africano. Él estaba solo en mi casa con mi madre, nosotros no estábamos en casa, yo estaba en la universidad, mis hermanas también estaban estudiando. Y entonces, bueno, pues estaban solos mis padres y estaban viendo la televisión esa noche. Y mi padre dijo, no me siento muy bien, me voy a acostar. Y se fue para la habitación. Y mi madre se quedó terminando de ver la película que estaba viendo. Y al poco rato, como a la media hora o así, mi madre siente un ruido raro en la habitación. Sintió como que algo se había caído. Y pensó que era que mi padre se había caído al suelo, que le había dado un infarto o alguna cosa así. Y entonces mi madre va a la habitación y se encuentra a mi padre en el suelo, pero cuando intenta agarrarlo para subirlo a la cama, el tío empezó, o sea, mi padre empezó a hablar ya con otra personalidad, una personalidad cambiada, y le dijo que él era un espíritu africano, que él era el guía espiritual de mi padre, que él llevaba mucho tiempo queriendo venir a la tierra a través de él, pero que no había sido posible. Y bueno, pero que ya no se podía esperar más porque había muchos problemas en la familia y que él había venido como un embajador de la familia, que todos los espíritus familiares estaban muy preocupados en el otro plano, porque nosotros no hacíamos vida religiosa de ningún tipo ni nos preocupábamos por nada. Y bueno, que había muchos peligros y que había muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces por eso le dijo que bueno, que él había venido así como había venido. Le dijo a mi madre, dile a mi caballo, o sea, que le dijera a mi padre, dile a mi caballo que yo voy a venir todos los lunes por la noche. Así que no se salga para la calle, porque si se sale para la calle va a ser peor, porque lo voy a tumbar en medio de la calle. Y entonces bueno, así empezó mi acercamiento familiar al mundo del espiritismo, ¿no? A través de este espíritu que vino, el Congo José, que es un nombre que no es su verdadero nombre. Los muertos no dan su verdadero nombre para que no los amarren, estas cosas. Y entonces él se hace llamar así, el Congo José. Y entonces bueno, pues así empezó la cosa, ¿no? Mi madre conversando con el espíritu, haciendo trabajo religioso, haciendo oraciones, etcétera, etcétera, y haciendo limpiezas, y a lo que venía el espíritu. Y entonces bueno, ya luego da la casualidad que por esas mismas fechas empezó la gente de mi familia a darse este mismo fenómeno. O sea, en diferentes casas de mi familia, diferentes personas de la familia se quedaban poseídos por espíritus. Y entonces ya lo que hicimos fue que nos empezamos a reunir en una sola casa todo el mundo, y entonces a llamar a los espíritus. Empezamos a hablar con personas del mundo espiritista para que nos guiaran. Los muertos dijeron que ellos iban a avisar cuando apareciera alguna persona que a ellos les gustara. Y entonces bueno, así apareció en nuestras vidas el Tata Roberto. Y entonces bueno, pues Roberto y su esposa Margarita, pues empezaron a ser de nuestros
nuestros padrinos y madrinos en la religión, ¿no? Luego ya otras personas en mi familia se hicieron tatas también, y ya la cosa se quedó un poco más en el ámbito más familiar. Pero bueno, empezamos a hacer reuniones espiritistas bastante a menudo, la verdad. Ya luego con el tiempo eso se ha ido como descafeinando un poco, y ya creo que hacen una sesión espiritista una vez al año, 2 veces al año, una cosa así en Navidades o una cosa así, para que los muertos hablen y digan cómo viene el año y tal. Pero al principio la verdad que todo esto se cogió con mucha fuerza. También es que las personas que se encargaban de reunir a la familia y todas estas cosas eran personas que ya han fallecido, y entonces ya la gente, la nueva generación, los que hemos quedado ya vivos, pues bueno, yo de hecho estoy en España, o sea que de eso no me puedo ocupar, pero bueno, la gente que se ha quedado ahí ya lo ha cogido con más espíritu deportivo, ¿no? Pero en un primer momento sí que recuerdo que hacíamos bastantes sesiones espiritistas, venían muchos espíritus. Al abrir esa puerta de comunicación, pues tuvimos la posibilidad de hablar con nuestros seres difuntos, con nuestros abuelos, con tíos que habían fallecido, bueno, en fin, con gente que había fallecido, y también en comunicación con los guías espirituales, con estos espíritus guías de las comisiones espirituales de algunas de estas personas, ¿no? Así que bueno, eso se convirtió como, bueno, unas reuniones familiares muy interesantes entre los vivos y los fallecidos, recibiendo información del más allá, empezando a ver la vida de otra manera. Yo siempre recuerdo que al principio yo le preguntaba al Congo José, ¿no? Le hacía muchas preguntas, le preguntaba que si él era vivo cuando Cristóbal Colón había muerto, y le preguntaba que qué tiempo llevaba él de fallecido, y entonces me decía que como 500 años, y entonces yo le preguntaba que si cuando Cristóbal Colón descubrió América, él ya era vivo cuando eso. Entonces él no tenía mucha idea de esas cosas. Me decía, y sí, yo creo que yo era fallecido ya cuando eso y tal. Y entonces yo decía, pero ¿en qué país de África tú naciste? ¿Dónde tú vivías? Y él me decía, yo no, ese país África, nosotros no decimos África, nosotros decimos Guinea. Si yo vengo de Guinea, yo soy un negro, un Congo de Guinea. Soy un negro Congo de Guinea. Y entonces yo le preguntaba, pero por los países, me decía, no había países, no había nada. ¿Y cómo era el lugar donde tú vivías? No, pues nada, de la selva, había un río, habían árboles, habían cosas así, bueno, así, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues poco a poco yo hacía muchas preguntas, ¿no? Porque yo incluso venía con una visión, no sé si materialista, pero bueno, no acababa de creer todo esto, ¿no? Yo era una gente un poco incrédula, a ver, para creer. Y entonces yo le hacía muchas preguntas. Y entonces el espíritu me decía, mira, Tadeo, yo soy un negro bruto, yo no tengo respuesta para responderte todo lo que tú quieres saber. Pero yo lo que voy a hacer es que los libros lleguen a tus manos. Es lo que yo voy a hacer. Y entonces, bueno, efectivamente, empezaron a llegar libros a mis manos y personas que podían darme información. Yo recuerdo que llegó un libro que se llama La Gran Síntesis, un libro de Pietro Ubaldi, un libro revelado. Y ese libro para mí fue muy, muy revelador. Empecé a leerlo, a estudiarlo, mi madre y yo. Y ahí obtuvimos mucho conocimiento. Yo creo que una de la base de mi conocimiento metafísico tiene que ver con ese libro. Luego también leí otros libros de Pietro Ubaldi, como Los Grandes Mensajes. Hay otros libros de Pietro Ubaldi que tienen que ver con la palabra de Jesús, bueno, en fin. Y luego, evidentemente, estudiando la Biblia, que para mí fue muy importante, la palabra de Jesús. Y bueno, y luego estudiando un montón de gente, ¿no? Blavatsky, Alice Valley, Annie Besant, el Dr. Lee Beatle, bueno, en fin, a mucha gente, ¿no? A Krishnamurti, Vivekananda, Ramacharaka, Ramakrishna, bueno, en fin, he estado estudiando muchas cosas, sobre todo, bueno, cosas de tipo oriental, estudiando budismo, hinduismo, budismo zen, todas estas cosas, alimentando mi pensamiento de todo esto, y también, bueno, con el conocimiento de Pietro Ubaldi, con el conocimiento de los Rosacruces, en fin, porque hubo una época en mi vida que nos andábamos todos buscando mucho y bueno, pues íbamos compartiendo los unos con los otros todas estas cosas. Y bueno, ya evidentemente luego ya entramos al mundo de la santería, al mundo del palomonte, bueno, y también, bueno, al mundo del espiritismo relacionado con estas religiones. Por tanto, mi pensamiento, mi manera de pensar es un poco un compendio de todas estas cosas. Y luego, bueno, pues ya en internet, a través de la red, ya te pones en contacto con maestros espirituales como Emilio Fiel, que para mí es una persona que yo le tengo mucho respeto, Emilio Carrillo, Enrique Corbera. Luego ya me puse a estudiar astrología con José Millán, bueno, en fin,
En fin, me he acercado a los grandes astrólogos de la red, a aprender de ellos, he conocido en persona a los otros astrólogos por acá, y he ido aprendiendo astrología, que me ha gustado mucho, y entonces, bueno, me he acercado a todos estos mundos. Pero bueno, para hablar en concreto de, no sé, de las cosas que he aprendido con respecto al mundo de los espíritus, bueno, yo he tenido muchas experiencias, ¿no? Ya desde niño me han estado pasando cosas. Yo desde niño tenía visiones, veía cosas, veía espíritus. Lo que pasa es que cuando eres niño no le hacen mucho caso a estas cosas. Pero mira, yo quería contar una anécdota que tiene que ver con que por las noches en mi casa se sentía un ruido extraño, que era como si algo de hierro rodara por el suelo. Entonces yo me metí en mi cama a dormir y de repente empezaba a sentir un ruido que hacía, que era como si arrastrara algo de hierro por el suelo. Y entonces un día, conversando con mi madre, le dije a mi mamá, mamá, tú no has oído por las noches, que yo siento por las noches como un ruido, como si arrastraran algo pesado. Y mi madre me dice, ay, yo también siento ese ruido. Y entonces yo pensaba que era que al lado de mi casa, porque como mi habitación, la pared de mi habitación daba a la casa de al lado, yo pensaba que a lo mejor hablaban algo allí, pero como la pared daba al salón de la casa de los vecinos, y un día le pregunté a los vecinos, ven acá, ustedes por las noches mueven alguna cama, mueven alguna cosa para aquí, para el salón. Y él me decía, no, Tadeo, no, si nosotros no movemos nada, si las habitaciones aquí están del otro lado. Y entonces ella estaba con esa preocupación. Y un día mi madre le preguntó al muerto, le preguntó al Congo José, qué cosa era ese ruido que sentíamos, ¿no? Y el Congo José dijo que era que en mi casa había un espíritu africano, una persona que había muerto con un grillete y una bola de hierro enlazada en el pie, y que ese espíritu venía por las noches, por las madrugadas, venía a las habitaciones a limpiar a la gente. Y entonces, bueno, que por eso sentíamos ese ruido. Y entonces el muerto dijo, bueno, pero si ustedes quieren le pueden quitar esa bola al espíritu, le pueden quitar la bola de hierro. Podemos hacer una ceremonia para quitarle esa bola de hierro. Fíjate cosa más interesante, una persona que murió en vida con una bola de hierro, un grillete y una bola de hierro, en el plano espiritual sigue arrastrando la bola de hierro. Y entonces el espíritu nos dijo que buscáramos una bola de hierro real. Y conseguimos una bola de hierro de esto, de las que usaban los esclavos. Y entonces se hizo una ceremonia con esa bola de hierro. La bola de hierro hubo que enterrarla, se hizo una ceremonia en la casa. Y así se liberó al espíritu. Y entonces ya dejamos de sentir ese ruido. Seguramente el espíritu sigue por las habitaciones limpiando a la gente, sobre todo limpiando a las personas que vienen a dormir a mi casa. Por lo general las personas que vienen a mi casa dicen que bien se duerme en la casa, que hay mucha paz, mucha tranquilidad. Y bueno, desde luego ese espíritu pasa por las habitaciones, seguramente seguirá haciéndolo, limpiando a la gente. Me preguntaba una amiga sobre si ella iba a poder hablar con su abuelita. Y yo le decía, mira, que las personas vivimos en 7 planos de existencia. Vivimos en el plano físico, vivimos en el plano emocional o astral, vivimos en el plano mental, vivimos en el plano búdico, vivimos en el plano átmico, vivimos en el plano monádico y vivimos en el plano ádico. Yo decía, cada persona tiene 7 cuerpos. Las personas que han desencarnado, las personas que han fallecido, han perdido uno de sus cuerpos, que es el cuerpo físico. Pero claro, si tú tienes 6 cuerpos más, a ti no te gusta que te digan que tú has fallecido, que tú estás muerto, no. O que piensen que ya tú desapareciste, ¿no? Las personas dicen, no, espérate, yo he perdido el cuerpo físico, pero yo tengo todos estos cuerpos todavía. Y entonces, como nosotros tenemos el cuerpo físico más los otros 6 cuerpos, cuando estamos dormidos en el plano del sueño, estamos a la par de esas personas que han fallecido. Entonces tú puedes en un sueño hablar tranquilamente con tus seres queridos, no pasa nada. Otra cosa es que ya tú quieras con conciencia en el plano físico, estando despierta, quieras hablar con esas entidades. Entonces lo que puedes hacer es buscar un medium para que el medium invoque al espíritu, el espíritu pase a través del cuerpo del medium y entonces puedan hablar y tal, ¿no? A veces también es una cosa compleja, porque hay personas que a veces cuando un espíritu pasa por el cuerpo de una persona dicen, ay, pero cuando ven que el espíritu habla, dicen, ay, pero yo creo que este no es fulano, porque está diciendo cosas que esa persona nunca dijo en vida. Entonces, una cosa muy interesante, pero es que los espíritus cambian muchísimo. O sea, es una grandísima enseñanza pasar al plano de los espíritus, porque ya cuando pasas al plano de los espíritus ves las cosas de un modo totalmente diferente. Aparte que cuando pasas al plano de los espíritus, no solo es un ser espiritual, sino que ya te das cuenta que tú no solo fuiste la persona esa que fuiste en la tierra,
sino que ha sido otras personas en otras vidas. Entonces es como si despertaras a un nivel de conciencia totalmente distinto al que tú tenías cuando estabas en la tierra. De hecho, muchas veces los espíritus dicen, ustedes viven en el mundo de la mentira y nosotros vivimos en el mundo de la verdad. Y es precisamente por eso. Ellos tienen la sensación de que nosotros lo entendemos todo al revés. Y sin embargo ellos tienen otra visión de la vida. También una amiga me preguntaba cómo era el mundo de los espíritus, cómo era estar del otro lado. Y yo le decía, bueno, a ver, hay algo importante. Todos los espíritus dicen que del otro lado se vive mejor. Pero uno no debe quitarse la vida. No puedes decir, bueno, pues yo me voy de aquí, me voy a quitar la vida y ya está. No, no puedes hacer eso porque en realidad en el otro lado hay una cola muy grande para venir a la tierra. ¿Por qué? Porque para venir a la tierra, o sea, viniendo a la tierra es que puedes limpiar el karma. O sea, venir aquí es muy bueno por la limpieza kármica. Y entonces, quitarse la vida no tiene sentido porque es como si desperdiciaras la oportunidad de limpiar tu karma. Luego hay otra cosa. Porque la gente me dice, no, el infierno, el paraíso. Entonces yo le digo a la gente, a ver, cada plano, existen 7 planos de existencia. Cada plano tiene 7 subplanos. Y entonces, por ejemplo, el plano físico, este donde vivimos, tiene el plano sólido, líquido, gaseoso y 4 niveles etéricos, ¿no? Y entonces en el plano astral hay 7 niveles astrales, y en el plano mental hay 7 niveles también, y en el plano búdico hay 7 niveles también, y así sucesivamente. Entonces, lo que uno tiene que saber es que cuando uno desencarna, sale del plano físico y entra en el plano inferior del astral, porque los planos están así como uno encima del otro, ¿ves? Entras al plano inferior del astral, y ese plano inferior del astral, los 3 planos inferiores del astral, es lo que la gente llama comúnmente el infierno. La gente dice, los seres del infierno son esos seres que al salir del mundo físico se quedan en esos 3 planos. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas en un plano y no en otro? Bueno, por la densidad del espíritu. El espíritu tiene mayor densidad o menor densidad en función del peso específico de tus pensamientos y de tus emociones. Si tus pensamientos y tus emociones están muy ligadas a la vida material, a la materialidad, al dinero, a las cosas materiales, el peso de tu alma será mayor y por tanto, una vez que desencarnas, te quedas en los 3 planos inferiores. Sin embargo, si tus pensamientos y tus emociones están mucho más desligadas de la vida material, entonces tú gravitas, pesas menos y gravitas hacia planos más elevados del astral. Ahora bien, muchas veces tu propia densidad lo que hace es que no te hace compatible con el plano astral y regresas al plano físico. La mayoría de las personas vivimos así, presos de lo que los hindúes llaman la rueda de samsara. O sea, subes, desencarnas, pero como allí no puedes estar porque tu densidad es muy grande y te mete a la tercera dimensión, pues vuelves a nacer. Y te vuelves ahí, pero como no has limpiado lo suficiente, vuelves a bajar. Necesitas, para poderte quedar en el astral, que tu alma esté lo más desprendida posible de los bienes materiales, de la vida material. Hay también todas esas emociones como el odio, el deseo de venganza, las envidias, el orgullo, o sea, todo lo que hace que tu ego se reduzca, se hace más pesado. Sin embargo, los sentimientos de amor, de solidaridad, de hermandad, los sentimientos, eso es lo que te hace flotar. Ese tipo de sentimiento que te acerca a los demás, que hace que tu ego se debilite porque se ensancha, que tú te sientas más cómodo en el nosotros que en el yo. Si tú no estás aferrado al yo, pues entonces es como si tu alma flotara con más facilidad, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de alma que flota con más facilidad escapa de la rueda de los nacimientos y las muertes. Hay grandes seres que no tienen que bajar a la tierra, pero sin embargo deciden venir en misión. Yo quiero ir a la tierra, yo quiero seguir yendo a la tierra para ayudar a la humanidad en su proceso de evolución. Y hay grandes almas que incluso su peso o el hecho de que sean tan livianos los empuja ya al plano mental. Y luego en el plano mental pues las almas pasan al plano búdico, del búdico al átmico, del átmico al monádico y del monádico al ádico, que es ya entrar en la fuente espiritual primera. Es todo un proceso, pero la mayoría de los seres estamos acá abajo, ¿no? Estamos pasando del físico al infierno, eso que llamamos el infierno, que son los planos inferiores del plano astral. Por tanto, no debemos tener tanto miedo al infierno, incluso tal vez sea hasta mejor que no piensen ni en esos términos, porque hay una cosa horrible. No, por ahí pasa todo el mundo, o sea, todos tenemos que pasar por ahí.
unas almas son un poco más livianas y bueno, y pasan a la cuarta, a la quinta, a la sexta dimensión del astral. Pero la verdad es que la mayoría de los seres están allá abajo. Yo cuando le pregunto al Congo José, le digo, Congo, hay muchos espíritus en el infierno. Y me dice, legiones y legiones. Hay mucha gente en esos planos, ¿no? Yo siempre recuerdo una vez que tuve un sueño donde yo vi como si la tierra se abriera bajo mis pies y yo caí a ese lugar oscuro, ¿no? Y entonces, pero yo venía descendiendo en forma de arcángel con unas alas muy grandes y emanando de mi cuerpo una luz verde, como verde esmeralda. Y entonces yo llegué a un lugar que era como una gran caverna y había muchísima gente allí. Y entonces yo recuerdo que yo iba buscando una muchacha. Que me la quería llevar de ahí y la quería subir a la superficie. Y entonces empecé a buscarla. Y hasta que la encontré, la recogí de allí, estaba ya muy sucia, con la ropa llena de barro y tal. Entonces yo la cogí en brazos y quise irme. Pero toda la gente empezó a salir y me empezaron a rodear porque mi presencia en ese lugar era como un acontecimiento. Porque aquel lugar era un lugar oscuro, todo estaba oscuro y no se veía nada. Pero la luz que emanaba de mi cuerpo, como si colorió todo, iluminó todo con ese color verde esmeralda. Entonces aquello fue como una fiesta para ellos, porque gracias a mi presencia ahí, ellos empezaron a verse los unos a los otros, ¿no? Y empezaron a ver aquel sitio. Entonces todo el mundo me rodeó, me hicieron como un gran círculo, y entonces la gente decía mi nombre, ay fulano, Tadeo, no sé qué. Y entonces contentos de que yo estuviera allí y todo eso, ¿no? Pero yo le decía, es que yo vine a buscar a esta muchacha, pero yo me tengo que ir. Y entonces me decía, no Tadeo, no te vayas para que no dejes oscuras aquí. Y yo le decía, pero es que yo no me puedo quedar aquí porque yo no pertenezco a este lugar. Y entonces, nada, que ellos me decían, no te vayas. Y yo le decía, mira, lo único que puedo hacer por ustedes es irlos llevando poco a poco a la superficie. Pero ellos me decían, no Tadeo, nosotros no queremos ir a la superficie. Si aquí está todo el mundo está aquí. Nosotros lo que necesitamos es la luz. Y si tú estás aquí, pues tú ya nos das esa luz. Yo he reflexionado mucho sobre este sueño después, si yo realmente debía haberme quedado allí o no. Pero en ese momento yo les dije, mira, no, yo no puedo quedarme aquí, lo siento mucho, yo no pertenezco a este lugar y me voy. Y entonces intenté irme, pero ellos se me abalanzaron, me agarraron por las alas, por las piernas, por todos lados y no me dejaban ir. Y entonces llegó un momento, yo forcejeando, llegó un momento en que yo tuve que soltar a la muchacha, porque dije, no, así no puedo subir. Tuve que soltar a la muchacha. Intenté irme yo, pero tampoco podía irme. Y entonces en ese momento en que yo estaba forcejeando ahí, llegó una muchacha también en forma de arcángel, con unas alas muy grandes, una amiga mía que se llama Alicia, con una luz como azul, muy bonita. Y entonces ella me dio la mano y me ayudó a salir, me ayudó a escapar y escapamos los dos juntos. Lo curioso es que un año después, cuando llega el verano, yo me voy a Cuba. Y entonces me voy a Cuba con mi esposa. Y cuando llego al aeropuerto, esos milagros raros de la vida, estaba mi amiga Alicia allí en el aeropuerto, que estaba ahí porque estaba trabajando, no sé, había venido a llevar una gente que se iba de viaje. Bueno, estaba mi amiga allí y estaba vestida de azul, así con ese mismo color azul con que yo la había visto en el sueño, ¿no? Esas son esas cosas mágicas que pasan, ¿no? Así que nada, eso es otra de las cositas que quería contarles. En el plano espiritual, porque la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo es el plano espiritual? Yo digo, bueno, el plano espiritual tiene sus ventajas con respecto al plano físico. ¿Por qué? Porque aquí en el plano físico tienes que ocuparte de este cuerpo, tienes que darle al cuerpo físico de comer, el cuerpo físico tiene necesidades fisiológicas, el amor lo manifestamos a través del coito, pero el coito es como muy imperfecto. En el plano espiritual las almas que se aman se pueden juntar y tener un tipo de amor, de relación amorosa mucho más íntima que en estos otros planos. Pero además en el plano astral tú puedes estar en infinitos lugares a la misma vez, no como aquí, que si yo estoy aquí no puedo estar en otro sitio. En ese plano puedes estar en infinitos lugares a la misma vez y nadie te obliga a trabajar, porque aquí trabajamos porque tenemos que comer, pero como en ese plano no tienes que comer, pues entonces nadie te puede obligar a trabajar. Y luego las leyes que rigen aquella vida allí son leyes de la naturaleza y ahí está todo mucho más organizado. Sin embargo, aquí en la tierra hay mucho más desorden con las leyes, es mucho más difícil saber quién es el bueno, quién es el malo. Sin embargo, en aquel plano todo el mundo sabe quién es todo el mundo, porque el aura, el color de tu aura, dice quién tú eres. Si tú eres un gran ser, tienes un aura luminosa, un aura blanca. Pero si no, pues entonces el aura tiene que ver
con los 7 grandes chorros de energía que atraviesan tu cuerpo. Por ejemplo, existe la energía roja, que tiene que ver con el instinto de conservación. Está la energía naranja, que tiene que ver con la carnalidad. Está la energía amarilla, que tiene que ver con el instinto de alimentarnos, con la gula. Está la energía verde, que tiene que ver con el amor, o sea, con las personas que son capaces de amar a alguien. Pero esos 3 primeros colores, esos 3 primeros rayos de energía son lo que tienen la mayoría de las personas. Entonces imagínense que tú coges un poco de témpera roja, le echas naranja y le echas amarillo y lo mezclas todo. Y ese color que queda, que es un color un poco desagradable, un amarillento raro ahí, como una magenta, no sé, un color extraño, pues ese es el color que tienen las auras de la mayoría de las personas, que no es un color bonito. Ya cuando le echas el azul, que es el amor, pues entonces ya coge un color un poco mejor. Luego, si tú eres capaz de manifestar en palabras o de alguna manera el amor que sientes, pues entonces ya le aplicas el azul. Luego ya le aplicas el índigo si eres capaz de, una vez que has aprendido a amar a uno, pues amar al prójimo como has amado a uno, ¿no? Entonces ya ahí aparece ese color. Y luego aparece el violeta, que es cuando tú eres capaz de comprender que en realidad tú y la otra persona son un solo ser. Entonces cuando ya tienes la conciencia de que en realidad esa idea de que tú eres un ser individual es simplemente una ilusión, cuando ya comprendes eso, pues entonces aparece el color violeta. Y cuando una persona, pues como somos prismas, hacemos atravesar a través de nosotros los 7 colores del arco iris, pues entonces nos iluminamos, aparece la luz blanca. Y entonces esto es muy importante, porque muchas veces, paradójicamente, las religiones cristianas, católicas sobre todo, han impedido a las personas iluminarse porque les han hecho creer que la energía naranja, que es la energía carnal, es el pecado, es el demonio. Entonces hay muchas personas que han estado atrofiando esa energía, la han estado satanizando. Y si por tu cuerpo no pasa de manera equilibrada esa energía, nunca podrás obtener la luz blanca. El pecado, o el problema, porque a mí la palabra pecado no me gusta, de la energía carnal no tiene que ver en que lo practiques, sino en que desequilibres esa energía. Y esa energía la puedes desequilibrar haciendo lo que hace la monja, que no está con nadie, o la puedes desequilibrar si te lanzas en una carrera desenfrenada de naturaleza carnal. Entonces, lo mismo se puede desequilibrar por un lado que por el otro. Yo siempre digo que Dios es como una cuerda floja tendida en el abismo. Si te caes al abismo, da lo mismo que te caigas por la derecha que por la izquierda. Te caíste de igual manera. Por tanto, Dios es equilibrio. Y es el equilibrio lo que hay que conservar en nuestro cuerpo energético. Bueno, señores, esto es lo último que voy a decir del plano espiritual. Bueno, he dicho un poco de cosas, las cosas que me han ido viniendo a la cabeza, pero ya lo voy a dejar por aquí para no hacer el vídeo mucho más largo, ¿ok? Espero que les haya interesado. Si tienen preguntas, me las pueden hacer y haré otro vídeo más para seguir hablando de estos temas espiritistas y espirituales, porque de esto hay mucho para hablar. Así que yo de momento lo dejo aquí y ya me estoy despidiendo. Si te ha interesado, por favor, regálame un like, aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, que ya vamos llegando ya a los 13.500 suscriptores, ya somos unos cuantos. Así que nada, yo contento y feliz. Y nada, y nos vemos en las directas, señores. Recuerden que yo hago directas tirando las cartas del tarot todos los martes y todos los viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche, 5, a veces 6 horas, tirando cartitas aquí en directo en el canal. Así que no te lo pierdas. Y si quieres consultarte conmigo en privado, pues ya sabes, mi correo electrónico, que te lo dejo por ahí. Me escribes, me dice yo quiero consultarme y ya nos ponemos de acuerdo, hablamos de tarifas y de todo, ¿ok? Que yo consulto muy baratito, ¿ok? Venga, besos, abrazos y nos vemos en el próximo vídeo, que vais a saber de qué va a ser. Venga, chao. Buenas noches, criollo. Buenas noches por este canal de YouTube. Buenas noches.